Bueno, eh, hay que empezar por definir el concepto de teología y para definir el concepto de teología, empecemos por decir lo que no es la teología. No es, en primer lugar, la palabra de Dios. La teología no es la palabra de Dios. Dos, tampoco es el contenido de los catecismos y confesiones, los cuales son la respuesta confesional de la Iglesia a la palabra de Dios. Y por cierto, fueron elaborados por teólogos sistemáticos. Tres, no es la estructura que los fieles alcanzan a pergeñar a partir de los estudios bíblicos, la lectura de las confesiones o escuchar los sermones en la iglesia por parte del pastor. Tampoco es la doctrina que el pastor alcanza a estructurar a partir de la práctica pastoral, el conocimiento de la Biblia y el conocimiento de los catecismos. Esta es la doctrina de las iglesias que dicen que carecen de teología. Y tienen razón, eso no es teología, sino una útil organización práctica de algunos conocimientos bíblicos. Bueno, entonces esto es lo que no es teología. Pues la teología es una teoría científica en el sentido lógico de la palabra teoría. Desde un punto de vista lógico, una teoría es un conjunto de proposiciones lógicamente entrelazadas. Pero vayamos más atrás y expliquemos qué es una proposición. Lo mejor es citar al gran lógico español estadounidense Alonso Church. Nos dice Alonso Church, el, el significado de la palabra proposición tiene una historia interesante. En latín, propositio era originalmente una traducción de la palabra griega prótasis y parece haberse usado en un principio en el sentido de premisa, pero ya Boecio usaba la palabra con un sentido que conservó durante largo tiempo y que trataré de expresar en otros términos hablando de una oración aseverativa o de un enunciado afirmativo, tomada juntamente con su significado. Pedro de España, Petrus Hispanus, entiende la palabra básicamente en el mismo sentido que Boecio cuando da la siguiente definición. Propositio est oratio verum vel falsum significans indicando. Y esto se aplica también a los lógicos tradicionales post-escolásticos, cuando definen una proposición como un juicio expresado en palabras. Aunque la terminología no es en modo alguno uniforme entre los diversos autores, parece correcto en general tomar la anterior definición de proposicio dada por Petrus Hispanus como representativa del uso escolástico. Algunos lógicos escolásticos, sin embargo, usan enunciatio ya como alternativa para proposicio, ya con el fin de reservar esta última palabra para usarla con algún sentido más específico. Aún Petrus Hispanus, en otro pasaje, establece una distinción entre proposicio y enunciatio. En contraste con este uso escolástico tradicional de la palabra proposición, encontramos otro uso de la palabra que ha surgido en tiempos más modernos. Distinguiré uno de otro hablando de proposición en el sentido tradicional y proposición en el sentido abstracto. El título de esta conferencia se refiere a la conferencia de Church, desde luego, alude al último sentido de proposición, al sentido abstracto. Puede explicarse la diferencia entre los dos sentidos pensando en una oración aseverativa inglesa, su traducción al latín y su traducción al alemán o al español. En el sentido tradicional, se trata de tres proposiciones diferentes, pues si bien las tres oraciones tienen el mismo significado,
cada una de ellas en su propia lengua, las palabras utilizadas son diferentes en cada caso. Por ende, si tomamos en serio la definición tradicional, debemos considerarlas como tres proposiciones y no una. En la terminología escolástica, proposicio es Horacio de cierta especie, oración, y Horacio es a su vez vox de cierta especie. Para citar nuevamente a Petrus Hispanus, Horacio es vox significativa ad placitum, voz significativa a placer o como se quiera, cuyas partes significan separatae, cuyas partes significan separadamente. Por consiguiente, si la vox, la forma de las palabras es diferente, debe decirse que la proposición es diferente, aunque todo lo demás sea igual. En el sentido abstracto, en cambio, la oración inglesa y sus dos traducciones representan una sola proposición. A diferencia de la proposición tradicional, de una proposición en sentido abstracto no puede decirse que pertenezca a ningún lenguaje. No es algo constituido por palabras, ni es una entidad lingüística de ninguna especie, excepto en el sentido de que puede obtenerse del lenguaje por abstracción. Y esto lo dice, todo esto aquí termina la cita de Church en su texto Proposiciones y Oraciones, un gran conocedor desde luego de la lógica medieval y moderna. Bueno, una de las grandes figuras de la lógica del siglo XX, desde luego, en la Universidad de California en Los Ángeles. Ok, entonces pueden ustedes ver que hay dos sentidos de proposición. El sentido clásico es una oración que significa de manera indicativa, afirmativa, y en el otro sentido es el sentido de de una oración. Entonces cuando decimos it is raining o está lloviendo, es la misma proposición la que se está expresando, ¿verdad? Pero son dos proposiciones diferentes en el sentido tradicional, escolástico de la palabra. Bien, tómenlo como gusten, pueden ser, aunque normalmente en lógica se toman enunciados, ¿verdad? Se trabaja con enunciados. Entonces podemos definir una teoría en un sentido lógico como un conjunto de enunciados o proposiciones en el sentido clásico escolástico, articulado por relaciones de deducción lógica, una estructura lógica. Así es la teoría de la aritmética, por ejemplo, y así es también una teoría teológica. Entonces es una estructura lógica eh, y es una teoría, pues, en el sentido lógico de la palabra. En efecto, por teología se ha entendido a lo largo de la historia una disciplina científica académica que surge de la necesidad, según nos dice Luis Berkhoff, de presentar en forma sistemática la verdad doctrinal entresacada de la palabra de Dios, pues la exigencia de la mente humana de ver la verdad hasta donde sea posible como un todo no podía impedirse durante largo tiempo. El hombre está dotado de razón y la razón humana no puede descansar satisfecha con una mera colección de verdades aisladas, sino que quiere verlas en sus mutuas relaciones lógicas, desde luego, para poder entenderlas con claridad. La mente comienza involuntariamente a unir verdades dispersas, a clasificarlas y a completarlas, de tal manera que su correlación se hace evidente. Con frecuencia se han levantado objeciones en contra de la presentación sistemática de las verdades doctrinales de la Escritura. Y también en la actualidad hay algunos que son decididamente contrarios a ello. Pero parece haber un temor secreto de que mientras más sistematicemos la verdad, más nos alejaremos de la presentación de ella tal como se encuentra en la palabra de Dios. Pero no existe tal peligro, nos dice Berkhoff, si la sistematización no se basa en los principios fundamentales de alguna errada filosofía, y aquí entra el tema de la filosofía,
sino en los principios permanentes de la misma escritura. Bueno, eso está bien, suena muy bien, pero es un hecho observable, conocido, que Berkov de hecho aplica métodos escolásticos en su teología, si bien no nos aclara si ello es basarse en una errada filosofía. Pero voy a hablar sobre esto un poco más adelante, particularmente sobre Berkov. Y la historia confirma que la teología protestante siempre ha presupuesto prolegómenos filosóficos, no tiene nada de extraño. Dejemos la teología natural pagana, que no nos interesa aquí, y veamos cómo practicaban la disciplina los reformadores, antes de que los pastores condenen la teología como algo inútil o peor que eso. La escolástica protestante fue el esfuerzo de los teólogos de la Reforma por exponer, organizar y defender sistemáticamente la doctrina protestante mediante métodos rigurosos de análisis, definición y argumentación. Se desarrolló principalmente entre mediados del siglo XVI y comienzos del siglo XVIII. No constituyó un retorno doctrinal al catolicismo medieval, empleó instrumentos intelectuales heredados de la escolástica para formular una teología basada en las escrituras y en las confesiones protestantes. Vamos a ver sus antecedentes medievales y qué pasa en la Reforma. La escolástica medieval no fue una doctrina única, sino un método de investigación practicado en escuelas y universidades. Se caracterizaba por formular cuestiones, distinguir conceptos, presentar objeciones y responderlas mediante argumentos. Tomás de Aquino, Duns Scoto, Guillermo de Ockham representaban corrientes muy diferentes dentro de la escolástica medieval. Los primeros reformadores criticaron diversos aspectos de la escolástica tardo-medieval y Martín Lutero rechazó especialmente la teología que a su juicio había subordinado el Evangelio a Aristóteles y había atribuido al ser humano una capacidad excesiva para contribuir a su salvación. Juan Calvino también censuró las especulaciones que carecían de fundamento bíblico. Sin embargo, los reformadores no rechazaron toda lógica, metafísica o enseñanza sistemática. Felipe Melanchthon, por ejemplo, colaborador de Lutero y conocido, apreciado como el fundador de el sistema educativo alemán, Preceptor Germaniae, es llamado el preceptor de Germania de Alemania, elaboró exposiciones ordenadas de la doctrina cristiana y reformó la educación protestante sobre bases humanistas y dialécticas. Calvino, por su parte, presentó en la institución de la religión cristiana una síntesis teológica de considerable precisión conceptual. Pero veamos el nacimiento de la escolástica protestante. Después de la primera generación reformadora, surgió la necesidad de formar ministros en universidades, ¿sí? Educar ministros en las universidades. Las universidades de Europa tienen facultad de teología, algo que aquí en México se consideraría una especie de locura, ¿verdad? Precisar, segundo lugar, precisar las doctrinas de las nuevas iglesias. 3. Redactar y explicar confesiones de fe. ¿Y cómo creen que se formularon los cánones de Dort o la confesión de fe de Westminster? Pues claro que eran reuniones de teólogos sistemáticos, bien formados, que pasaron mucho tiempo trabajando para poder formular estas confesiones. Cuarto, para resolver controversias internas. Quinto, para responder a teólogos católicos, anabaptistas y antitrinitario. Estas necesidades condujeron a una recuperación consciente del método escolástico,
Ojo, a una recuperación consciente del método escolástico. La teología empezó a organizarse mediante definiciones, distinciones, tesis, objeciones y disputaciones públicas. También se retomaron elementos de Aristóteles y de diferentes tradiciones medievales, aunque sometidos, al menos programáticamente, a la autoridad de las escrituras. Y es así que aparecieron dos grandes tradiciones, la escolástica luterana y la escolástica reformada. Hablemos un poco de la primera, de la escolástica luterana. La tradición luterana se consolidó después de la muerte de Lutero, en medio de disputas sobre la ley y el evangelio, el libre albedrío, la cena del Señor, la justificación y la persona de Cristo. La Fórmula de Concordia de 1577 y el Libro de Concordia de 1580 proporcionaron una base confesional común. Entre los principales representantes de la escolástica luterana estuvieron los siguientes: Martín Chemnitz, importante defensor de la cristología y de la doctrina luterana de la cena; Johann Gerhard, autor de los extensos Loci Theologici; Abraham Calovius, destacado polemista contra católicos reformados y socinianos, o sea que Calovius se dedicaba también a pelearse contra los calvinistas; Johann Andreas Quenstedt, cuya obra representa una de las exposiciones más sistemáticas de la ortodoxia luterana. La escolástica luterana puso especial énfasis en la justificación por la fe, la unión de las naturalezas de Cristo, los sacramentos y la distinción entre ley y evangelio, que sabemos que es el motivo religioso que movía a los luteranos. Pasemos ahora a hablar de la escolástica reformada. La tradición reformada se desarrolló en Suiza, Francia, los Países Bajos, Alemania, Inglaterra y Escocia. Y no se menciona, pero también en Hungría había un considerable conglomerado de reformados, por cierto. Después de Calvino y Zwinglio, los teólogos reformados procuraron sistematizar la doctrina de sus iglesias y defenderla frente al catolicismo, frente al luteranismo también y otras corrientes. Entre sus representantes más importantes estuvieron Teodoro Beza, que fue desde luego el que quedó en la posición como rector de la Academia de Ginebra al fallecimiento de Juan Calvino; Zacarías Ursino, que fue el principal autor del Catecismo de Heidelberg; Francisco Junius, conocido por su reflexión sobre la naturaleza de la teología; William Perkins, influyente teólogo inglés; Francisco Turretino, defensor de una, o mejor dicho, autor de una gran teología polémica, un gran polemista. Por ejemplo, sobre el bautismo infantil, es bastante bravo lo que escribe, ¿sí? Eh, Gisbertus Boëtius, defensor de una escolástica vinculada con la piedad práctica; Hermann Witsius, representante de la teología federal, es decir, del pacto; John Owen, figura central del puritanismo inglés; Pedro Mártir Fermiglio, cuya contribución consistió en dotar a la teología reformada de una exposición bíblica, sacramental y filosóficamente rigurosa. No fundó una escuela separada, pero fue decisivo para convertir las intuiciones iniciales de la Reforma en una tradición teológica más madura y sistemática. Su doctrina de la presencia sacramental de Cristo fue su aportación más original. Su método exegético escolástico, probablemente el de mayor alcance histórico.
Una controversia decisiva fue la disputa entre los seguidores de Jacobo Arminio, los arminianos, pues, y los teólogos reformados que se reunieron en el sínodo de Dordrecht, o de Dort, si prefieres, de 1618 a 1619. Los cánones de Dort formularon la posición reformada sobre la elección, la gracia, la expiación, la conversión y la perseverancia de los santos. En el ámbito británico, la Asamblea de Westminster produjo entre 1646 y 1648 la Confesión de Fe y los catecismos que llegaron a ser fundamentales para el presbiterianismo. ¿Cuáles son las características intelectuales de todos estos trabajos y movimientos de la escolástica protestante? La escolástica protestante se apoyó en varios principios. Primero, las escrituras son la autoridad suprema de la teología. Segundo, la razón sirve como instrumento, pero no como norma superior a la revelación. Tercero, las confesiones eclesiásticas poseen autoridad subordinada. Cuarto, la doctrina debe formularse mediante conceptos precisos. Aquí está el trabajo científico, lógico, sistemático. Conceptos precisos, analíticos. 5. Las contradicciones aparentes deben resolverse mediante distinciones. Clásico trabajo lógico. Y 6. La teología tiene una finalidad práctica. Conocer a Dios y vivir ante Él. Coram Deo. Los escolásticos protestantes discutieron extensamente cuestiones como los atributos divinos, la Trinidad, los decretos de Dios, la predestinación, el pacto, la ley natural, la libertad humana, la inspiración bíblica, la cristología y los sacramentos, entre otras muchas cosas. No todos siguieron una misma filosofía. Utilizaron elementos aristotélicos, tomistas, escotistas, nominalistas o camianos, humanistas y posteriormente incluso cartesianos, curiosamente. Por ello resulta engañoso identificar toda la escolástica protestante con un sistema filosófico único. ¿Qué pasa entonces con la escolástica protestante? Entra en crisis y declive. Desde finales del siglo XVII, la escolástica protestante recibió críticas de varios frentes. El pietismo la acusó de convertir la fe en una doctrina fría y abstracta. Y ojo, porque el pietismo es un movimiento muy poderoso en México. 2. El racionalismo cuestionó la autoridad de la revelación y de los dogmas. Y entonces empezó lo que se conoce como la alta crítica, que es un análisis racionalista, entre comillas, de la Biblia, en la que empiezan a cuestionar los milagros, sobre todo, ¿verdad? Y muchas de las enseñanzas bíblicas. Es un análisis racionalista de la Biblia, en el cual va a destacar Federico Schleiermacher, discípulo de Manuel Kant, por cierto. La nueva ciencia y las filosofías de Descartes, Spinoza y Locke transformaron el contexto intelectual. Por cierto que Jonathan Edwards, el famoso predicador puritano americano de Trenton, eh, era discípulo de Locke, ¿sí? Se basa mucho en la filosofía de Locke para formular sobre todo su importantísima teoría sobre la acción humana, que es una de las bases, por cierto, filosóficas más importantes en la actualidad de la teoría de la acción, pero está muy inspirada en la filosofía de John Locke. Todo eso transforma desde luego el contexto intelectual. Y además la ilustración. La ilustración favoreció nuevas concepciones de la razón, de la religión, de la historia, y desde luego iba a tener un impacto, claro que sí, en la teología reformada en particular.
La escolástica no desapareció repentinamente, pero perdió su posición dominante durante el siglo XVIII. La teología protestante pasó a organizarse mediante métodos históricos, bíblicos, filosóficos y críticos diferentes, habiendo perdido su fuerza lógica. Entonces, esa tremenda fortaleza lógica que había tenido en la escolástica se fue perdiendo poco a poco. ¿Qué pasa en la modernidad? Durante mucho tiempo se interpretó la escolástica protestante como una degeneración de la teología viva de Lutero y Calvino. Los reformadores habrían sido bíblicos y existenciales, mientras que sus sucesores habrían impuesto sistemas racionalistas y rígidos. La investigación contemporánea ha corregido en gran medida esa imagen. Hoy suele reconocerse que existió una continuidad considerable entre la Reforma y la ortodoxia posterior, aunque también hubo desarrollos y cambios. Asimismo, se distingue entre la ortodoxia protestante, que se entiende como un contenido doctrinal específico, y la escolástica, que se entiende principalmente como un método académico. En síntesis, la escolástica protestante fue la fase en que las iglesias surgidas de la Reforma transformaron sus convicciones bíblicas y confesionales en sistemas teológicos rigurosos. Sistemas teológicos rigurosos. Eso es la escolástica protestante de la segunda generación de los reformadores. Fue un fenómeno diverso, intelectualmente complejo y decisivo para la formación del luteranismo, de la tradición reformada, del puritanismo y de buena parte de la teología evangélica posterior. Pero todo ha sido olvidado, ignorado y soslayado por la mayor parte de la clerecía protestante, ya no digamos evangélica. Fue particularmente interesante el uso de la filosofía de Francisco Suárez en las universidades protestantes de Alemania, según nos informa Ferrater Mora. Ferrater Mora, bueno, es el autor del principal diccionario de filosofía en español. Fue un profesor en los Estados Unidos, en Bryn Mawr, español él. Él nos informa que efectivamente la filosofía de Suárez fue muy importante en la educación de las universidades protestantes de Alemania, pero fue muy sobresaliente el uso de los métodos y conceptos de este filósofo por los teólogos de la Iglesia Reformada holandesa. La metafísica de Francisco Suárez ocupó un lugar central, aunque profundamente ambivalente, en las universidades protestantes de los Países Bajos durante la primera mitad del siglo XVII. No fue recibida como una doctrina católica que hubiera que aceptar íntegramente, sino como el gran repertorio conceptual de la metafísica escolástica moderna. Debía estudiarse, utilizarse y, cuando fuera necesario, depurarse conforme a la teología reformada o los principios reformados. Su importancia se puede resumir en 4 puntos. 1. Proporcionó el vocabulario metafísico común. Por ejemplo, el concepto de ente, los trascendentales, esencia y existencia, sustancia y accidente, causalidad, individuación, relaciones, modos, seres de razón o entes de razón, distinción entre ser finito e infinito. Estos son conceptos que no son teológicos, son conceptos filosóficos, pero esenciales para para la formulación de la teología, particularmente de la teología reformada. Esta organización facilitó la transformación de la metafísica en una disciplina universitaria relativamente autónoma. El objeto de la metafísica podía definirse como el ser real en cuanto que es ser real, aunque dentro de un horizonte que culminaba en Dios como ser infinito.
La amplitud sistemática de este proyecto explica por qué Suárez fue uno de los grandes mediadores entre la escolástica medieval y la metafísica del siglo XVII. Su influencia fue particularmente intensa en Leiden, en los Países Bajos, donde, bueno, hubo varios pensadores, teólogos reformados que conocieron bien y usaron bien la metafísica suareciana. Desde luego fue una apropiación filosófica, no confesional. Se apropiaron su método disputativo, sus definiciones, su clasificación de las distinciones, buena parte de su teoría del ser y de la causalidad, su análisis de las modalidades y de los seres de razón, mientras que se rechazaban doctrinas más propiamente católicas. Él era un filósofo jesuita, finalmente. Entonces se rechazaban eso. Y entonces la metafísica era considerada una herramienta racional que podía separarse parcialmente de la teología confesional de su católico autor. Y para que se den una idea de hasta dónde llegó la autoridad de Suárez en los Países Bajos, hay un caso muy curioso, el caso de Revius, ¿sí? Jacobo Revius se llamaba, Jacobus Revius, quien, él era profesor del Colegio de Estado en Leiden, y entre 1643 y 1644 publicó un voluminoso libro que se llama Suárez Repurgatus, sive syllabus disputationum metaphysicarum Francisci Suárez Societatis Jesu Theologiae. O sea, Suárez depurado, sílabo de disputaciones metafísicas de Francisco Suárez de la Sociedad de Jesús, ¿no? De los jesuitas, Societate Jesu, ¿no? El título, pues, significa aproximadamente Suárez depurado. Revius no pretendía simplemente refutar o prohibir a Suárez. Tomó las disputaciones metafísicas como armazón de su propia exposición, resumió sus tesis y añadió observaciones correctivas desde una perspectiva reformada. Esto evidencia una paradoja significativa. Suárez era considerado suficientemente peligroso para necesitar corrección, pero también suficientemente indispensable para servir de guía. La propia extensión del Suárez Repurgatus, que son más de 1000 páginas originalmente, demuestra que no se trataba de un adversario marginal cualquiera. La Universidad de Leiden conserva información bibliográfica sobre la relación entre esta obra y las controversias filosófico-teológicas de Revius. Un nivel académico verdaderamente extraordinario. Eso es la teología reformada en su formulación escolástica clásica. Un verdadero ejemplo de cómo se debe trabajar lógica y sistemáticamente en la academia, la teología sistemática, precisamente. Bien, entonces Suárez fue muy importante, pero vamos a preguntar, ¿cómo terminó la escolástica protestante? ¿Qué pasó? ¿Verdad? La escolástica protestante no terminó mediante una condena oficial, aunque ahora posiblemente sí la condenarían oficialmente determinados presbiterios, ¿verdad? Ni tampoco en una fecha precisa. Entre finales del siglo XVII y el XVIII, perdió gradualmente su posición dominante, porque cambiaron simultáneamente la filosofía, la universidad, la interpretación bíblica y la espiritualidad protestante. Conviene distinguir dos cosas. La ortodoxia protestante era el contenido confesional desarrollado después de Lutero y Calvino. La escolástica protestante, por otro lado, la escolástica, era principalmente el método, formulación de tesis, distinciones conceptuales, disputaciones, análisis de objeciones, organización sistemática de la doctrina, de las proposiciones que constituyen la doctrina. Por eso, el abandono de la escolástica no significó necesariamente el abandono inmediato de todas las doctrinas reformadas o luteranas, desde luego.
Pero ¿por qué decayó? Quizá había cumplido su función histórica. Durante los siglos XVI y XVII, luteranos y reformados necesitaban definir sus confesiones, responder al catolicismo, al socinianismo y entre sí, formar ministros, resolver controversias sobre predestinación, sacramentos, cristología y autoridad bíblica. La escolástica proporcionó el lenguaje técnico para hacerlo. Y si se fijan ustedes, el lenguaje técnico de la Confesión de Fe de Westminster es escolástico realmente. Pero una vez consolidadas las confesiones, comenzó a parecer que las disputas producían distinciones cada vez más minuciosas sin resolver las divisiones eclesiales. Lo que originalmente había sido un instrumento de clarificación llegó a percibirse no siempre con justicia, como un sistema rígido y polémico. Además, cambió el marco filosófico. La escolástica protestante había utilizado extensamente categorías aristotélicas, sustancia y accidente, acto y potencia, causalidad, esencia, facultades del alma, etcétera. No consideraba que Aristóteles fuese una autoridad teológica, pero empleaba su filosofía como instrumento analítico. Durante los siglos XVII y XVIII, este marco fue desplazado por el racionalismo cartesiano. Recuerden que Descartes es el padre de la filosofía moderna e introduce una forma de pensar filosóficamente totalmente diferente de la escolástica. El empirismo británico, muy poderoso, con Locke, con Hume, muy destructivo, desde luego Hume, particularmente para la teología, muy destructivo Hume. La filosofía de Leibniz, quien se consideraba cristiano, y Christian Wolff, que era muy racionalista, muy sistemático, y bueno, su forma de ver la teología era muy contraria a la de los pietistas, al grado que lo expulsaron de la Universidad de Halle precisamente por su forma de ver la teología. Y finalmente, cuidado, muy poderosamente, la filosofía crítica de Emmanuel Kant. Kant es una figura decisiva en la historia de la filosofía. El problema ya no era solamente determinar cuál doctrina podía deducirse correctamente de la escritura. Ahora se preguntaba si la razón humana podía conocer realidades suprasensibles, si eran posibles los milagros y cómo debía entenderse una revelación histórica. Kant hizo especialmente difícil continuar hablando de Dios mediante la antigua metafísica. La razón teórica, según él, no puede conocer a Dios como si conoce los objetos de la experiencia. Por otro lado, el pietismo cuestionó su esterilidad espiritual. Philipp Jakob Spener, August Hermann Franke, fundadores del pietismo en Alemania, y otros pietistas no rechazaron necesariamente las confesiones luteranas. Su crítica se dirigió inicialmente contra una ortodoxia que podía poseer una doctrina exacta sin producir conversión, santidad ni renovación eclesial. Y frente a la disputación académica, el pietismo destacó el nuevo nacimiento, la lectura devocional de la Biblia, la experiencia personal de la gracia, los grupos de edificación, las misiones y las obras de caridad y el llamado cristianismo práctico. Y bueno, esto ha tenido una enorme influencia. Los evangélicos son eso, básicamente lo que decían los pietistas, ¿no es cierto? Con muchísima desconfianza, efectivamente, hacia la teología sistemática. Ya no digamos la filosofía, ¿verdad? La Universidad de Halle, que ya mencioné anteriormente, porque sacó a patadas, por así decirlo, a Wolf, a Christian Wolff, se convirtió en un centro institucional alternativo a las antiguas facultades dominadas por la ortodoxia luterana. El pietismo no sustituyó simplemente la doctrina por el sentimiento,
Sus primeras generaciones querían que la doctrina produjera vida, pero su desplazamiento del énfasis, o sea, de la precisión doctrinal hacia la experiencia de conversión, favoreció a una forma distinta de hacer teología. Ojo con esto, históricamente importante. Yo creo que afecta la forma en que se entiende la teología ahora aquí en México. Desde luego que la Ilustración cuestionó totalmente la autoridad confesional. La teología racionalista reinterpretó, por ejemplo, los milagros como acontecimientos naturales o relatos pedagógicos, el pecado original como inmadurez moral, la revelación como educación histórica de la humanidad, la salvación como perfeccionamiento ético y Cristo como un maestro moral. Pero era muy diferente del pietismo, desde luego. Pero los dos coincidían en criticar la ortodoxia establecida. Uno apelaba, el pietismo, a la experiencia religiosa inmediata y la otra apelaba a la razón crítica. Y en ambos casos la mediación de los sistemas confesionales y escolásticos perdió autoridad. Por eso tampoco a los evangélicos les gustan las confesiones, no les gustan los catecismos y no les gustan las confesiones, porque esa es la visión justamente pietista de la vida cristiana, ¿sí? Entonces surgió una conciencia histórica nueva. La escolástica tendía a formular la verdad mediante proposiciones universales. Pero entre los siglos XVIII y XIX ganó fuerza la idea de que los textos pertenecen a contextos históricos, las doctrinas se desarrollan, las confesiones son producto de circunstancias determinadas. La Biblia debe estudiarse con métodos filológicos e históricos. Así que la exégesis fue separándose de la dogmática. En lugar de leer cada pasaje como parte inmediata de un único sistema doctrinal, comenzó a preguntarse por las distintas teologías de cada autor bíblico, como si los autores bíblicos hubieran hecho teología. No hacen teología. Pablo no es teólogo, no está haciendo teología. La palabra de Dios, ya lo dije, no es teología. Pero buscaban la teología de Pablo, la teología de Juan, etcétera. La composición de los textos se buscaba, su evolución histórica, y de aquí surgieron la teología bíblica como disciplina relativamente independiente y posteriormente el método histórico crítico. Así que, ¿cómo se sustituyó entonces la escolástica? Bueno, hubo varias alternativas paralelas. El pietismo, conversión, experiencia de la fe y vida práctica cristiana. Eh, Avivamientos y evangelicalismo, predicación de conversión, misión y experiencia personal de salvación, teología racionalista, religión sometida a la razón universal y centrada en la moral, teología histórico-crítica, investigación histórica y filológica de la Biblia y los dogmas, teología liberal, conciencia religiosa, experiencia y desarrollo histórico de la religión, renacimiento confesional, retorno a Lutero, Calvino y las confesiones, pero con métodos modernos. Así que el reemplazo más importante en el ámbito universitario del siglo XIX fue la teología moderna asociada con Friedrich Schleiermacher, discípulo de Kant, como dije. En vez de comenzar con una metafísica de Dios o con proposiciones reveladas, Schleiermacher partió de la experiencia religiosa, particularmente del sentimiento de dependencia absoluta. Después de Kant, la teología ya no intentaría demostrar directamente las realidades divinas como objetos metafísicos. Las abordaría mediante la conciencia religiosa, la historia y la experiencia de la comunidad cristiana. Más tarde, Hegel, la escuela de Ritschl, la teología liberal y el historicismo desarrollaron distintas variantes de este giro. La teología protestante moderna se definió ampliamente en diálogo con Kant y el idealismo post-kantiano. Imagínese usted nada más.
Así que sería inexacto decir que la escolástica murió porque era racionalista y fue sustituida por una teología más bíblica. No, la escolástica protestante era profundamente exegética y no identificaba la razón con una fuente independiente de revelación. Tampoco fue desplazada únicamente por el racionalismo, fue atacada desde dos direcciones. Una dirección es la crítica pietista, experiencia, conversión y práctica, el evangelicalismo y los avivamientos así llamados, y por otro lado, por la crítica ilustrada, razón, historia y crítica, teología liberal e histórico crítica. Estos son los dos grandes movimientos que van a prevalecer durante todo el siglo XIX. En el protestantismo popular predominó frecuentemente la herencia pietista y avivamientista, ¿no? Andan buscando siempre los avivamientos por ahí, ¿no? En las universidades, obviamente la racionalista, histórica y liberal, y entre los grupos confesionales sobrevivieron numerosos elementos de la antigua ortodoxia. En síntesis, la escolástica protestante decayó porque dejó de ser compatible con el nuevo marco intelectual e institucional de la modernidad. Fue sustituida por un lado por una religión de la experiencia y la conversión y por otro por una teología de la razón y la historia. El protestantismo moderno nació precisamente de la tensión entre estos dos sucesores. Entonces la pregunta que tenemos ahora es si el protestantismo reformado abandonó la filosofía, ¿verdad? Bueno, la respuesta es que sí empleó la filosofía, pero no hubo una filosofía única común a todo el protestantismo reformado del siglo XIX. La respuesta depende de qué tradición reformada consideremos. Además, los reformados confesionales normalmente negaban que la filosofía pudiera funcionar como fundamento autónomo de la teología. La utilizaban como un instrumento epistemológico, lógico y apologético. Bueno, nadie piensa que la filosofía sea un fundamento autónomo de la teología, desde luego. Vamos, entre los reformados nunca se ha pensado eso. Pero hay una distribución general. En el contexto, variando los contextos reformados, Princeton y el presbiterianismo angloamericano. Ahí la filosofía predominante fue el realismo escocés del sentido común y el método inductivo baconiano. Su función principal era defender la posibilidad del conocimiento, la objetividad de la revelación y la racionalidad de la doctrina. Vámonos ahora a la teología reformada alemana modernista. La filosofía predominante ahí es Kant, Schleiermacher y el idealismo alemán. Imagínense nada más qué combinación, ¿no? La función era reconstruir la teología desde la conciencia religiosa, la experiencia o la historia. Pasémonos ahora a la teología mediadora suiza y alemana. Ahí la filosofía predominante otra vez es Schleiermacher, y el idealismo y la filosofía de la historia. Y su función es mediar entre confesión reformada y pensamiento moderno, o sea, un acomodo, ¿no? Un acomodo. Neocalvinismo neerlandés. Filosofía predominante, realismo crítico, motivos agustinianos y escolásticos, organicismo y crítica del idealismo. Función, construir una epistemología cristiana basada en revelación y regeneración. Otro contexto son los sectores confesionales tradicionales. La filosofía predominante es continuidad parcial de la metafísica escolástica y su función es mantener las categorías clásicas como instrumentos subordinados. Bien, entonces, grosso modo, estas son las, las filosofías que se impusieron en el siglo XIX, en los diferentes contextos reformados. No voy a entrar en los detalles de cada una de ellas, pero sí vamos a hablar de el neocalvinismo neerlandés. Ahí hay una ambigüedad, ¿no?
Se habla de neocalvinismo en un sentido en Estados Unidos y de neocalvinismo en otro sentido referido a los Países Bajos. Me refiero a al calvinismo de los Países Bajos. Ahí se caracteriza principalmente por el rechazo de un prolegómeno neutral. Es decir, no hay, no, como querían los escolásticos de los siglos XVI y XVII, no es muy conveniente tratar de extraer, por ejemplo, de la filosofía de Suárez, un prolegómeno adecuado para la teología sistemática. A finales del siglo XIX, Abraham Kuyper y Hermann Bavinck rechazaron tanto el inductivismo aparentemente neutral como el subjetivismo de Schleiermacher. Se les aplaude por eso, ¿verdad? Su posición fue más radical. Ninguna ciencia, incluida la teología, comienza sin presupuestos y sin presupuestos religiosos concretamente. Kuyper sostuvo que la regeneración produce una diferencia epistemológica entre creyente y no creyente. No significa que ambos habiten mundos materiales distintos, sino que interpretan la realidad desde principios espirituales diferentes. El pecado afecta también al conocimiento. Por ello no existe una razón religiosa absolutamente neutral. Para Kuyper, la teología debía partir de sus propios principios. Principium essendi, Dios mismo como fuente del conocimiento teológico. Principium cognoscendi externum, la revelación, particularmente la escritura. Y principium cognoscendi internum, la acción del Espíritu Santo en el sujeto creyente. Y es curioso la gran oposición que ha recibido en las iglesias mexicanas, ¿no? Es curioso que se repudie lo que está diciendo Kuyper, precisamente para hacer teología. Así que la filosofía, y no sé cuántas veces haya que repetir esto, no puede constituir el fundamento previo desde el cual se legitima la revelación. Lo tengo que repetir otras 10 veces, no quiero fastidiarlos realmente, ¿sí? Pero repito, la filosofía no puede constituir el fundamento previo desde el cual se legitima la revelación. Ese no es la función de la filosofía. La teología posee sus propios principios como ciencia. Kuyper desarrolló este planteamiento en su enciclopedia de teología sagrada, sus principios, así se llama. ¿Qué hay con Bavinck? Bavinck compartió este planteamiento, pero mantuvo un diálogo extraordinariamente amplio con la filosofía antigua, medieval y moderna. En él aparecen elementos agustinianos, conceptos aristotélicos y escolásticos, realismo epistemológico, la idea romántica y moderna de organismo, diálogo crítico con Kant, Schelling y Hegel, y una apropiación selectiva de Schleiermacher. No construyó su dogmática sobre una filosofía particular. Su intención era precisamente demostrar que la dogmática posee principios propios y que la filosofía debe ser juzgada desde la revelación, aunque siga siendo indispensable como instrumento de reflexión. Así que en términos simplificados tenemos, Dios es el principio del ser. De ahí viene revelación, escritura, fe e iluminación. Y de fe e iluminación, junto con la filosofía, viene el conocimiento teológico. Esto lo dice Bavinck, ¿sí? Fe e iluminación, junto con filosofía, produce conocimiento teológico. Pero ya están diciendo que la filosofía no puede, tiene presupuestos también que pueden ser cuestionables de carácter religioso. Así que esto abre el tema de cuál filosofía, ¿no? Si están criticando ya a la filosofía, a todas las filosofías en general, por sus presupuestos religiosos y su carencia de neutralidad religiosa.
Bien, y del conocimiento teológico proviene la dogmática. La dogmática es la teología sistemática, como nos dice Berkov claramente en su libro sobre principios de teología sistemática. La filosofía coopera en la conceptualización, pero no produce ni garantiza el objeto de la teología. Un estudio específico de sus prolegómenos señala precisamente que Bavinck procura establecer que la dogmática posee sus propios principia. Bien, entonces no se abandona totalmente la escolástica, definitivamente. Hubo más continuidad de lo que normalmente se supone, pero ya Kuyper y Babin están abriendo el problema de que la misma escolástica, a su vez, no carece de presupuestos religiosos, ¿sí? Es decir, aparece ya Hodge mismo también, por ejemplo, Hodge y Babin ciertamente conservaron la división en lugares doctrinales, loci o loci, si quieres un latín más, más elegante, ¿no? Los loci teológicos, la distinción entre teología natural y revelada, el uso de categorías escolásticas como esencia, persona, naturaleza y atributo, las doctrinas clásicas de la Trinidad y la unión hipostática, el razonamiento mediante tesis, objeciones y distinciones, y numerosas formulaciones de Turretino, que es un gran pensador, pero no se le conoce mucho, Francisco Turretino, y la ortodoxia reformada. ¿Qué fue lo que cambió? Bueno, principalmente la epistemología que rodeaba a estas doctrinas. El siglo XIX introdujo nuevas preguntas. ¿Cómo es posible el conocimiento de Dios después de Kant? ¿Puede la teología ser una ciencia universitaria? ¿Es la escritura un objeto histórico como cualquier otro? ¿Depende la doctrina de la conciencia religiosa? ¿Existe una razón neutral entre creyentes y no creyentes? ¿Son los dogmas verdades permanentes o meras expresiones históricas? Por ello, los prolegómenos, escuchen bien por favor, adquirieron un carácter mucho más epistemológico, apologético e histórico que en los siglos anteriores. Entonces, si entendemos por protestantismo reformado del siglo XIX la tradición confesional angloamericana, que es la que nos afecta más aquí, ¿sí? La respuesta es la siguiente. Empleó principalmente el realismo escocés del sentido común, ¿sí? Combinado con el método inductivo baconiano. Ahora, si se incluye toda la teología de procedencia reformada, debe añadirse Kant y Schleiermacher en la teología moderna alemana, el idealismo y el historicismo en la teología mediadora, y hacia finales de siglo, la epistemología antineutral de Kuyper y el realismo orgánico y revelacional de Bavinck. Pero fíjense aquí como a finales del siglo XIX, ya la crítica de la supuesta neutralidad de la filosofía o de la epistemología empieza ya a aparecer, ¿sí? Empieza a aparecer ya esta cuestión de que las filosofías no son neutrales, no son religiosamente neutrales. Y entonces, ¿qué clase de filosofía se puede utilizar como prolegómeno? Y claro, el prolegómeno solamente es necesario para los que hacen teología científica, sistemática, lógica, racional y académica. Si no tienen interés en eso, no les va a servir tampoco el prolegómeno, ¿sí? Entonces, lo que están llamando teología reformada en algunos posts que ponen por ahí, en Facebook, entre otros lugares, no es teología, ¿sí? No es teología, es otra cosa diferente, ¿sí? A veces confunden incluso la misma palabra de Dios, la confunden con la teología. Eso tampoco es teología en el sentido correcto histórico de la palabra. La teología es una disciplina académica. A lo mejor estiman que no vale la pena o que no sirve para nada. Bueno, esa es otra discusión, ¿no? Pero deberían de decirlo claramente, ¿no? Deberían decir, no, no, esa forma de hacer teología pues no sirve,
es irrelevante, no vale la pena, díganlo, pero entonces van a tener que confrontarse con los escolásticos de los siglos XVI y XVII. Y entonces toda la obra de la teología sistemática reformada de los siglos XVI y XVII hay que tirarla a la basura, porque ese tipo de teología es irrelevante. Pero hay que decirlo claramente, ¿no? Vamos a poner las cartas sobre la mesa y qué es lo que está sosteniendo cada quien. Ya en Bavinck, pero sobre todo en Kuyper, aparece la necesidad de una epistemología y en general de una filosofía que sea consciente de sus presupuestos religiosos porque no hay neutralidad. ¿Ok? Entonces, ya los reformados confesionales no quisieron reconocer desde luego ninguna filosofía como verdadero principium de la dogmática. Utilizaron filosofías, inevitablemente, pero afirmaron que los prolegómenos de la teología debían descansar finalmente en Dios, la revelación, la escritura y la fe, no en una razón filosófica autónoma. Pero si necesitamos epistemología y filosofía como prolegómeno, y la teología debe descansar en Dios, la revelación, la escritura y la fe, entonces la filosofía misma debe descansar finalmente en Dios, la revelación, la escritura y la fe. Y eso es lo que pretende la filosofía reformacional, no hacerse consciente de cuáles son los presupuestos filosóficos de de los diferentes prolegómenos, perdón, cuáles son los presupuestos religiosos de las diferentes filosofías usadas como prolegómenos y críticamente construir una nueva filosofía cuyos presupuestos no sean precisamente los que han tenido los anteriores prolegómenos, ¿sí? Es decir, una filosofía que sea, que presuponga, que tenga presupuestos bíblicos y no los presupuestos que tenía, por ejemplo, la escolástica medieval o Aristóteles. Eso es todo lo que pretende la filosofía reformacional. Bueno, nada más eso, ni más ni menos que eso. Y entonces vean ustedes, pues, cuál es la cuestión que está aquí en juego. Si vamos a hacer teología sistemática o no. Y si vamos a hacer teología sistemática, se requieren presupuestos, se requiere un prolegómeno filosófico. Y si vamos a cuestionar la neutralidad de los prolegómenos filosóficos, pues ya está. Tenemos que tener otra filosofía diferente. Y eso es todo. Muchas gracias.